Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones organizadas durante la tarde por la SOCHIMU, el Ministerio de Salud y Hospital Digital. Hoy día tenemos el honor de presentar a Marcela Correa, quien es profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Además, es directora del Diplomado de Enfermería de Urgencias de esta misma universidad y es secretaria de la rama de Enfermería de la SOCHIMU. Hoy nos va a presentar el manejo de enfermería para el paciente COVID-19 y además queremos recordarles que las preguntas las pueden ir haciendo a lo largo de toda la presentación a través del chat y nosotros las iremos recopilando para hacérselas al final de la jornada a Marcela. Así que eso, bienvenida Marcela y te dejamos para que puedas hacer la capacitación. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Estoy viviendo una nueva experiencia aquí tratando de entender en qué lugar están en este momento de Chile. Voy a tratar de ponerme en todos los lugares, pensando que pueden estar en postas rurales, en hospitales, en servicios de urgencia. Así que ojalá que sea productiva esta clase. Estoy muy contenta de la invitación. Como la colega acá nos acaba de mencionar, yo trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el Departamento de Enfermería. Y preparé esta clase que se llama Cuidados de Enfermería en el usuario COVID-19 en el servicio de urgencia. Ya. A modo general, supongo que ya en muchas clases les han repetido la generalidad y lo que ya sabemos del COVID, pero les traigo algunas cosas que quiero destacar para que podamos conversar y desarrollar la clase. Vamos a hablar de generalidades, después de elementos de protección, tanto personal como colectivo, hablar un poco de la ABC de la reanimación y los cuidados asociados a esto, y finalmente algunos comentarios y recomendaciones que he tenido oportunidad de ir recolectando en conversaciones con diferentes colegas durante este periodo de tiempo. Bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de este famoso COVID-19? Sabemos lo que nos ha dado la investigación desde diciembre hasta ahora, ¿cierto? Que es adecuado, pero sigue siendo poco. Entonces, sabemos que es un cuadro clínico que generalmente se manifiesta con una fiebre alta, con tos seca, con coriza nasal, que el usuario después de un tiempo, y si tiene complicaciones asociadas, manifiesta además dificultades para respirar y puede terminar en un síndrome de estrés respiratorio o en una sepsis, ¿cierto? Las recomendaciones además están contenidas en el ordinario que se recibió en los servicios de salud la semana hace como 2 semanas, el 895, y además el que llegó ayer, que es el 933, que nos orientan un poco respecto de cuándo sospechar. Sabemos además que el periodo de incubación está entre los 2 y los 14 días, y no tenemos muy claro el periodo de transmisibilidad. Ahora, hace 3 días atrás salió un estudio que es de la New England Journal of Medicine, que hicieron ellos una investigación de la supervivencia del virus en distintas superficies. Y quiero compartirlo con ustedes porque encuentro que es muy importante conocer estos datos porque nos ayudan también en el manejo y en la prevención. Esta investigación, considerando temperatura ambiental y humedad estándar, encontró que este virus puede permanecer activo, porcentaje del virus activo en secreciones por hasta 3 horas. En acero inoxidable y plástico puede sobrevivir hasta 3 días, en cartón 24 horas y en el cobre 4 horas. ¿Por qué considero que esto es muy importante? Porque las manillas de las puertas, ¿cierto? Las superficies con las que frecuentemente tocamos y dejamos nuestras cosas, en general son de acero inoxidable, por lo tanto, los botones del ascensor, hasta 3 días puede estar en superficie, por lo tanto tenemos que enfatizar en las medidas de limpieza y desinfección frecuente y adecuada. Bueno, también sabemos el mecanismo de transmisión, que vamos a utilizar barrera para contacto, gotitas y aerosoles, ¿sí? Sabemos además que no hay vacuna, pese a que hay equipos médicos trabajando fuertemente en el desarrollo de vacuna, y que el tratamiento es más bien asociado a la sintomatología. Respecto de la mortalidad, yo quise traerles varias cifras de distintos países porque si bien la mortalidad general es entre un 2,1 y un 3,4, según la Organización Mundial de la Salud, también sabemos que en Italia en este minuto está llegando al 8,6%, que se relaciona con los grupos etarios, que se relaciona con la cantidad de personas que se enferman al mismo tiempo y la capacidad del servicio o del sistema de salud de poder atenderlo. Porque lo que sí sabemos hasta ahora es que alrededor del 6% de estos usuarios que se contagien van a requerir cuidados críticos, ¿sí? Van a estar graves.
También podemos verlo por el lado positivo y decir que un 80% va a tener una presentación leve o moderada, pero tenemos que preocuparnos de este 6% que sí o sí sabemos que va a llegar complicado a nuestras manos, ¿ya? Otra cosa importante, y por qué hacemos hincapié en esta clase de elementos de protección para el personal de salud, es porque muchos de los contagiados en China y en Italia en este minuto son personal de salud. Una de las primeras investigaciones que salió desde Wuhan, en los 139 primeros pacientes que se infectaron, mostraba que el 40% de esos primeros infectados eran personal de salud, y en este minuto el 8,4% de los contagiados en Italia son personal de salud. Por lo tanto, la prevención está en nuestras manos. Para realizar esta clase yo tomé mucha bibliografía disponible, pero estos 4 documentos que son la base para la clase que traigo ahora. Como les digo, hay investigación, pero no es tanta la disponible. Sin embargo, estos 2 que están en el centro son como la guía básica que es la que me basé para poder hacer esta clase, ¿sí? La puedo dejar después, la copia, está todo liberado en internet, si ustedes lo ponen en los buscadores, esto está libre, no necesitan clave de acceso ni nada, pero igual lo puedo dejar en PDF para facilitarles el acceso, y todos los documentos también que ocupé como referencia, ¿ya? Bueno, una vez que recibimos a un usuario y que ya sabemos que está inestable, lo importante es manejarlo según la gravedad de su usuario y estabilizarlo, utilizando elementos de protección personal, ¿sí? Eso es para el manejo de urgencia. ¿Y qué elementos de protección personal tendríamos que utilizar? Bueno, esta es una lámina que es de la OMS, que es súper gráfica, esto es a prueba de errores, y que muestra cuáles son los elementos de protección personal que tendríamos que utilizar de acuerdo a las características del paciente, a la evaluación del riesgo, ¿cierto? Y los lugares físicos. Por ejemplo, en el triage, en el selector de demanda se recomienda utilizar higienización de mano y la mascarilla. Independiente de que tengamos el susto de que a lo mejor vamos a tener contacto y podríamos usar precauciones de contacto, eso, de acuerdo al centro lo podemos hacer, pero en estricto rigor yo podría desarrollar un triage a más de 1 metro de distancia y solo requeriría la protección, ¿cierto?, de la mascarilla facial y la higienización de manos. En el triage la idea es tener el menor contacto posible con el paciente, si es necesario el control de temperatura, que en este caso sí es necesario, idealmente hacerlo con estos termómetros que no requieren contacto, y si no dispongo de eso, limpiar con alcohol al 70 posterior a la utilización, dejando que se seque el alcohol para que pueda actuar, ¿sí? El termómetro, o sea, en el termómetro. Si vamos a tomar muestras respiratorias, ahí se recomienda utilizar, bueno, la higienización de mano, la bata, el respirador. En este caso, la OMS le llama respirador a la mascarilla N95 y a la FFP2. Así que en todos los documentos oficiales de OMS van a encontrar que dice respirador, pero no se refiere al ventilador, sino a estas mascarillas, ¿sí? Y aquí hace la salvedad en la atención. Si usted va a atender a un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 y no va a hacer un procedimiento que vaya a generar aerosoles, solamente haga aislamiento de contacto y aislamiento por gotitas. Si usted va a estar en un procedimiento que va a generar aerosoles, la recomendación es usar la N95 o la FFP2, los respiradores, ¿sí? Vamos a ahondar más en estos temas y vamos a revisar en detalle los elementos de protección personal. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, para los colegas que no hacen habitualmente triage y van a tener que implementar una sala de triage, la recomendación es dejar un sector exclusivo para los sintomáticos respiratorios, hacer un pseudo aislamiento de cohorte, ¿sí? Y en la medida que van llegando al paciente sintomático respiratorio se le pasa una mascarilla simple hasta que se confirme o hasta que se determine si requiere atención dentro del centro o no. Bueno, aquí lo que tenemos que recordar y tener presente nuevamente son precauciones estándar. Esto lo conocemos desde el primer año, yo creo que entramos a la universidad, pero nunca está de más recordarlo. La higienización de mano, siempre que haya disponible agua y jabón es mejor, la higienización con agua y jabón. La utilización de alcohol gel sí se puede cuando la mano está visiblemente limpia, pero si usted puede lavarse las manos con la correcta técnica y la duración adecuada, siempre va a ser mejor el lavado de manos,
¿sí? Segundo, equipos de protección personal según la evaluación del riesgo. La OMS en todas las publicaciones previas incluso a esta pandemia habla de la evaluación del riesgo, porque aunque la norma diga algo, si usted evalúa que requiere más protección personal, lo tendría que hacer, ¿sí? Y otra cosa muy importante es revisar estos elementos de protección previo a la utilización. Antes de que usted vaya a ingresar a hacer la atención o que esté en contacto directo con este usuario, la recomendación es que lo revise antes. No vaya a ser que está en plena atención y se dé cuenta que su mascarilla está rota o que su pechera tiene alguna, que no está indemne, ¿sí? Precaución estándar, higienización o higiene respiratoria, que significa toser, guardando las precauciones, eliminándolo en los papeles en un basurero que se pueda cerrar, ¿cierto? Anudar y eliminar, o en el brazo. Prácticas de inyección segura, esterilización y desinfección de equipos médicos, en el caso de que no se puedan dejar como elementos exclusivos para la atención de determinado paciente, que sería con el alcohol al 70, y limpieza del ambiente. Tanto la ventilación de una habitación frecuente como la limpieza de las superficies y del suelo, ¿sí? Y ya que tengo la oportunidad, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar los 5 momentos para el lavado de manos, que probablemente ustedes lo manejan mejor que yo porque están en la práctica diaria, ¿cierto? En honor al tiempo voy a pasar a los elementos de protección personal. Estos son los que necesitamos para la atención directa de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. La primera es la mascarilla facial simple o quirúrgica. La que más se recomienda es la que se amarra. Si es que tienen disponibilidad es mejor, porque al momento de eliminarla uno rompe amarra la tirita y la puede eliminar sin tocar la parte anterior, que sería lo que va a estar contaminado. Obviamente esa del elástico también sirve, pero hay que tener la precaución al momento de eliminarla, de tomarla desde atrás, ¿sí? Las otras 2 mascarillas que ven a continuación son los llamados respiradores. La de abajo es la N95, que muchos conocemos y hemos estado familiarizados con ella, y la de arriba es la FFP2, que es la clásica 3M. Esas 2 se llaman respiradores por la OMS, ¿sí? El delantal o pechera, lo ideal o lo que se recomienda es que sea manga larga, que sea impermeable y que se pueda ajustar al cuerpo por medio de tiritas, ¿cierto? Y lo que sigue son la protección facial y ocular. Cualquiera de las 2 se recomienda, ¿sí? Indistintamente. Y por último, los guantes de procedimiento, que es lo que está arriba, que no necesitan ser estériles, obviamente. Algunas salvedades que considero muy importante de recalcar, especialmente si tienen internos o si tienen personas que vienen llegando, integrándose a los servicios, personas que se están contratando por esta campaña, ¿cierto? Nunca está de más recordarlo, el uniforme es de un solo uso, tiene que estar visiblemente limpio y se tiene que lavar en la casa según las normas del manejo de la ropa clínica, en este caso, que sería en una temperatura entre 60 y 90 grados y con el detergente común y separado de la ropa del resto de tu familia, ¿sí? Las mangas por sobre el codo, y es de uso exclusivo del recinto hospitalario. La idea es que usted no se pasee con el uniforme fuera del hospital porque es un vector. Aunque haya tomado todas las precauciones, este virus es altamente contagioso y por lo tanto todas las precauciones son necesarias, ¿sí? Si a usted lo van a buscar en auto o si usted anda en su propio auto, igual sáquese el uniforme antes de salir del centro hospitalario. Lo saca por el revés, lo pone en una bolsa, lo amarra, la bolsa tiene que ir amarrada, y eso lo lleva a su casa y lo lava según lo que ya conversamos, ¿sí? La utilización de aros, si bien no está normada, no dice en ninguna norma de la OMS, yo he leído en la prensa de que en España o en Italia no se está permitiendo porque también se considera vector, ¿sí? Ni siquiera para el uso en la calle. También el pelo tiene que estar tomado. Finalmente quisiera dejarle como para la reflexión el tema de los celulares, porque es un vector, de todas maneras un vector no solo para COVID-19, sino que para muchas otras enfermedades, y no existen políticas públicas o directrices que te digan no uses el celular. Debiera haber una política institucional, y si no la hay, la recomendación es, por favor, limpiar frecuentemente la pantalla y el celular con alcohol o con alguna toallita húmeda, pero frecuentemente, porque no hay una política, como digo, pero sí sabemos que puede ser un vector importante de transmisión.
Para el aseo de superficies, de suelo y aseo terminales de habitaciones, una vez que el usuario, por ejemplo, se traslada o se cambia de servicio, hay una norma que es del MinSal, que en el fondo, se las resumo, lo que recomienda es la utilización de cloro porque es barato y es efectivo. Y además está este documento que les dejé ahí abajo, que es la prevención y control de infecciones durante atención sanitaria, en los casos de sospecha o confirmación de COVID-19, que es de la OMS, que es de ahora de enero, ¿ya? Ese documento es súper bueno, es muy completo, porque detalla en los distintos ambientes hospitalarios los mecanismos de protección y los mecanismos de aseo requeridos. Así que se los recomiendo. Para continuar, dentro de esta bibliografía que yo les comenté que tomé como base para esta presentación, hay un consenso de 7 pilares de la atención para el tratamiento de usuarios con COVID-19, ¿ya? Considerando lo que yo les comentaba, que hay un 6% que desarrolla una enfermedad grave, que el 80% lo puede tratar en su casa de forma leve a moderado, y hay un 14% que puede estar en su casa o en el hospital o requerir atención médica, ¿cierto?, más avanzada. Entonces, esto como que abarca el espectro, ¿sí? Yo lo que hice fue tomar estas recomendaciones, las vamos a explicar y pongo en algunas partes lo que la norma de ello o de estas publicaciones sugiere, y le agrego la atención de enfermería que yo considero que se puede adaptar para esta situación, ¿ya? Lo más importante, en resumen de todo esto, es la detección precoz. La detección precoz de personas, de usuarios que uno sabe, o por estadística, tiene la impresión de que pueden agravarse, ¿ya? Porque la evolución de la enfermedad puede ser muy rápida, ¿sí? Entonces, una persona que está bien en un momento, no en el transcurso del día, pero en el transcurso de los siguientes 2 a 3 días desarrolla una enfermedad grave, ¿sí? Entonces, la idea es reconocer tempranamente los signos de alarma. Ya, la primera, que lo pudieron ver en la diapositiva anterior, que es la detección rápida de los pacientes con IRA grave, con insuficiencia respiratoria aguda, es esta, priorización de la detección rápida de estos pacientes asociada al COVID-19. ¿En qué instancia en el servicio de urgencia se hace esta detección rápida? La podemos hacer en el selector de demanda, ¿sí? Cuando una persona evidentemente tiene los síntomas de la enfermedad que están detallados en las circulares que yo les comenté, en ordinario 933 en este caso, y vemos que tiene además signos y síntomas de complicaciones que los vamos a detallar más adelante. Además lo podemos ver en su mecánica ventilatoria, ¿cierto? Signos tempranos, por ejemplo, utilización de musculatura accesoria, cianosis peribucal, etcétera, etcétera. Y además con el control de temperatura y la medición de la frecuencia respiratoria. La AFR no necesitamos tocar al paciente ni acercarnos y la podemos medir en el selector de demanda. Una AFR alta en una persona que tiene además características como que sea adulto mayor, que tenga patologías asociadas, puede ser un indicador de gravedad y hay que ponerle ojo, ¿sí? Hay que ponerle atención. El segundo pilar de la atención es la aplicación inmediata de medidas de protección adecuadas, que son las que ya conversamos, ¿sí? Ahí yo puse ese 40% para acordarme de decirles que en la primera infección que hubo en Wuhan, 40% de los infectados fueron profesionales de la salud, lo que además va en desmedro de la calidad de la atención y la disponibilidad de recursos que tenemos para la atención de los usuarios que más lo van a requerir, ¿cierto? Una vez que ya determinamos cuáles son los elementos de protección personal que vamos a usar y evaluamos el riesgo que dijimos, yo les quiero comentar cuáles son los determinados procedimientos generadores de aerosol, ¿sí? En los cuales tendríamos que usar los respiradores o la mascarilla N95. Broncoscopía, la reanimación cardiopulmonar, ventilación no invasiva, en caso de cirugía, intubación endotraqueal. Eso es muy importante en el servicio de urgencia porque si tenemos un paciente complicado y sospechoso hay que utilizar los mecanismos de protección adecuados. En el momento de hacer ventilación manual, en el momento de tomar la muestra, ¿sí? La muestra respiratoria, el hisopado faríngeo, al momento de hacer aspiración de secreciones si es que es necesario, y al momento de hacer necropsia, ¿sí? Abajo está la referencia si ustedes tienen duda y quieren buscar más de cuál sería la justificación, así que se las dejo ahí por si, como les digo, está todo liberado.
Ya, la secuencia de la postura o instalación de los mecanismos de los elementos de protección personal. Súper importante. Yo quería traer un video de esto, porque siempre es más fácil mirar al otro cómo se hace y uno se lo memoriza o lo puede andar teniendo en el celular. Pero lo que está disponible en este minuto en internet, ninguno de los videos que revisé estaba bien hecho. Entonces, me limité a pedirle prestada esta diapositiva a mi colega del Hospital Clínico de la Chile, en donde se explica paso a paso el cómo poner, y en la siguiente vamos a ver cómo se retira los elementos de protección personal, ¿ya? Si van a ver videos, sean críticos, porque de verdad yo revisé muchísima información en la web y no estaban bien hechos, ¿ya? Esto es súper fácil. Usted inicia con un lavado de manos. El lavado de manos tiene que ser, según la técnica que se explica ahí en esa hojita que está en la OMS y están todos los servicios en este minuto pegados. Lo más importante del lavado de manos es la duración y la técnica. Y las personas en los hospitales y en las casas sí se lavan las manos, pero se las lavan mal. 10 segundos. Hay estudios que lo muestran en los hospitales. La gente sí se lava, pero se lava mal. Se lavan 10 segundos y chao. Y no, en este caso es crucial seguir la técnica. Y si usted puede tener una tercera persona que le cuente el tiempo, que eso lo vamos a ver más adelante, que es una de las recomendaciones en este minuto, es ideal, ¿ya? Si no, la otra recomendación es que usted cante mentalmente alguna de sus canciones favoritas, que sepa que dura al menos 40 segundos. Sabemos que el cumpleaños feliz cumple ese requerimiento y es algo que todo el mundo se sabe. Después del lavado de manos clínico y que de la duración que estamos conversando, viene la instalación o la postura del delantal. Delantal con manga, ¿cierto? Y que se abroche atrás, como muestra la foto. Usted se pone la mascarilla, de acuerdo al procedimiento que vaya a hacer, ¿cierto? Y después el protector facial o lentes, o protector ocular. Después de eso, puede lavarse las manos nuevamente o utilizar alcohol gel por 20 segundos. Eso depende del centro. Yo les cuento que en algunos lugares acá en Santiago, mis colegas que me han comentado, lo hacen así. En esta instancia usan alcohol gel, 20 segundos, ¿sí? Posterior a eso se deben instalar los guantes y ahí queda el profesional listo para hacer ingreso al contacto directo con el usuario, como lo muestra la fotografía. Ahora, ¿cómo lo vamos a retirar? Se retira, un receptáculo con una bolsa de plástico para recibir todo esto previamente preparado, ¿cierto? Y que sea con tapa y que después eso se pueda anudar y botar según la norma de eliminación de desechos de cada centro hospitalario o cada recinto de salud. Se saca, ¿cierto?, desde fuera la bata, después se enrolla y se elimina, después se sacan los guantes, cuidando de, una vez que te sacaste el primer guante, no tocar, no contaminar el guante que te está sacando, lo se hace desde dentro, ¿sí? Desde dentro. Después de eso se lavan las manos. En esta parte es súper importante y muy recomendable que otra persona cuente el tiempo y haga este retiro con uno que te acompañe, ¿sí? Después de eso, o de la fricción con alcohol gel, que yo les comento que son 20 segundos, se retiran las gafas, la mascarilla desde las tiritas o nunca desde adelante, se elimina sin contaminar y se termina con un lavado de manos, ¿sí? Esa es la secuencia. Espero que les haya quedado claro. Y se pueden entretener mirando en internet algún video y viendo en qué se equivocan, porque la verdad es que no encontré disponible alguno que tuviera la secuencia tan ordenadita. Estas son las pautas que yo les digo que algunos centros, este es del Clínico de la Chile, que es en mi casa del lado, que están utilizando. Es un checklist que se utiliza para la instalación, que lo hace una tercera persona. O sea, si yo me lo voy a poner, por ejemplo, un TENS que va a estar encargado de esto, me va leyendo lo que yo tengo que hacer y chequea la indemnidad además de los elementos de protección personal. Lo mismo al sacármelo. Y lo que hace aquí, que es muy interesante y que lo recomiendo, es que te van contando el tiempo, para que uno no se pierda en cantar o en contar, ¿sí? Y el de abajo es uno que se está utilizando también acá en Santiago, en la Asociación Chilena de Seguridad, y que va por el mismo carril, ¿sí? La misma idea. Súper recomendable. Si tienen la posibilidad de hacerlo, yo lo recomiendo altamente. Y además lo que se hace en estos lugares, como en otros, es que las personas que van a estar en urgencia, en contacto directo con un caso sospechoso, que esté en espera de exámenes, o uno confirmado que esté en atención, es que
No todo el personal entra a su atención directa, se designa un médico y una enfermera para que ellos hagan la atención directa, ¿sí? Y los demás se dejan de backup. No todos entran, sino que se limita la exposición al máximo de los profesionales de la salud. También, si pueden, es una idea recomendable. Ya, consideraciones importantes al momento de usar elementos de protección personal. El uso de estos elementos no reemplaza bajo ninguna circunstancia el lavado de manos. Al contrario, se complementa con el lavado de manos. Es muy importante, ¿sí? Como yo les dije, la mayoría de las veces el lavado de manos no es efectivo porque no dura los 40 segundos, los mínimos 40 segundos que debiera durar. Antes de ponerse su elemento de protección personal, revise indemnidad y funcionamiento, también se lo mencioné. Y retirar apenas termine la atención, siguiendo un protocolo. Si no lo tienen, es súper fácil de hacer, pero así no dejan al azar elementos que pueden generar finalmente una contaminación, y desechar cuidadosamente según protocolo. Ya, ahora voy a volver a estos ejes del tratamiento. Voy a volver al tercero, y aquí me voy a demorar un montón porque es la base de la clase que yo les quería mostrar hoy día, que es el tratamiento sintomático y el seguimiento temprano. Aquí englobé o junté todos los cuidados de enfermería que yo creo que son muy necesarios en un paciente estable, ¿sí? Porque la etapa más avanzada y el punto 5 y 6 de estos ejes de tratamiento es cuando el paciente ya no está estable, está grave, que requiere una UPC probablemente, y se los traigo para mencionar, pero esto es lo que deberíamos hacer con un usuario que recibimos, que quizás se va a quedar unos días hospitalizado con nosotros, dependiendo cuánto tiempo o cuánta disponibilidad, en qué situación de colapso o no esté el sistema o el lugar donde estamos, ¿sí? Entonces lo traté de no solamente limitar al ABCD de la estabilización del usuario en urgencia, sino que un poco entendiendo la realidad. Yo soy enfermera de urgencia, entendiendo la realidad de muchos servicios en que tenemos además que tratar a usuarios hospitalizados por un tiempo. Entonces traigo cuidados en el paciente hospitalizado y también en el servicio de urgencia. Ojalá que se entienda. Bueno, lo primero, obviamente, una vez que ya tenemos que el caso está confirmado, que ya tenemos instalado nuestros mecanismos o nuestros elementos de protección personal, es realizar un control de signos vitales completo y frecuente. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primeramente, el énfasis va a ser en la frecuencia respiratoria, que nos va a hablar de la mecánica ventilatoria de su usuario y nos va a hablar además de signos tempranos de gravedad, que es lo que no queremos que ocurra, ¿sí? Y a lo mejor nos va a hablar del requerimiento de oxígeno. A lo mejor si el usuario está con una FIO2 al 21, necesitamos ponerle más algún dispositivo de bajo flujo para apoyar su ventilación. Asimismo, la saturación. Del mismo modo, es importantísimo el realizar una curva de temperatura, porque eso nos va a ir hablando además de la efectividad de los tratamientos que vamos haciendo o de la reinfección o sobreinfección con algún otro microorganismo que no estemos contemplando. Por ejemplo, una infección bacteriana que se pueda asociar, ¿cierto? Ante lo cual podríamos mirar o podríamos evidenciar pic febriles, ¿cierto? Entonces la curva de temperatura es muy importante, teniendo un termómetro para esa persona o desinfectándolo cada vez que se utilice. También monitorizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En este punto, en este paciente sobre todo, es muy importante la monitorización de la presión arterial porque es un signo temprano de sepsis, nos va a permitir la sospecha y por lo tanto actuar de forma precoz ante una sepsis, porque los parámetros en general para determinar si una persona está séptica o no es la PAM y el lactato, pero no todos los hospitales, y me imagino que no todos los centros de salud, especialmente los rurales, van a tener posibilidad de lactato, pero sí todos van a tener la posibilidad de medir presión arterial y sacar PAM. Entonces nos vamos a asustar con una PAM menor de 65, ¿sí? Y por último, no olvidarnos de la escala visual análoga, que también es un signo vital y que, según el relato de incluso de usuarios jóvenes que han tenido esta patología, dicen que se sienten muy mal. ¿Ya? Ya. Continuando, cuidados de enfermería, examen físico completo, obviamente ver la indemnidad de la vía aérea, ver si requiere aseo de cavidades, si el usuario es un adulto mayor, por ejemplo, que a lo mejor lleva varios días sintiéndose mal, a lo mejor sí va a requerir un aseo de cavidades, que eso además va a mejorar su ventilación y a lo mejor va a disminuir su requerimiento de oxígeno, no lo sabemos, por eso hay que pesquisarlo. Las características de la ventilación,
las características de la respiración, ¿cierto? Buscar cómo está la perfusión distal, porque también es un signo de una mala perfusión, de que algo está ocurriendo, que puede ser un criterio de gravedad. Aplicar un examen neurológico breve, preguntarle dónde está o qué día es hoy. ¿Por qué es importante esto en un caso de un paciente respiratorio que se puede agravar? Porque es un signo temprano de hipoxia o de hipoxemia, especialmente en los adultos mayores, ¿ya? Entonces hay que también estar pendiente de eso, así como verificar el estado de las enfermedades preexistentes. Si tenemos un usuario que es diabético, programar los hemoglucotés, tomar una glicemia adenosa, ver cómo lo vamos a empezar a alimentar o no, o qué sistema de nutrición vamos a utilizar, ¿ya? Otro cuidado de enfermería importante se relaciona con la administración de oxígeno. Puede que necesite un usuario bajas concentraciones o altas concentraciones. Esto es muy variable, va a depender del usuario. Lo que sí, la meta del tratamiento, lo que vamos a aspirar es que esa persona tenga una saturación mayor de 90, y en embarazadas se habla de entre 92 y 95. Ojalá que no tengamos esa situación, pero esa es la aspiración, ¿sí? Considerar que tenemos dispositivos de alto y bajo flujo y el manejo avanzado, ¿cierto? Ya en una etapa tardía, empezar de lo menor a lo mayor, y con las salvedades que implica los dispositivos de bajo y alto flujo. Recuerden, hacen quizá un poco majadero lo que voy a decir, pero los dispositivos de bajo flujo a veces entregan concentraciones altas de oxígeno, como la mascarilla de recirculación parcial o total, pero no son efectivos en usuarios que tengan una mecánica ventilatoria mala, porque dependen de la mecánica respiratoria de su usuario, y en esos casos lo mejor es utilizar dispositivos de alto flujo como la mascarilla multivent, ¿cierto? Que nos va a garantizar que, independiente de la mecánica ventilatoria de su usuario, vamos a estar entregándole esa concentración de oxígeno que vamos a requerir. Además, recordar que la administración de oxígeno va acompañada de aseo de cavidades, ¿cierto? Que se tiene que reemplazar, si tiene una mascarilla, por una naricera. Si el usuario va a comer, no lo podemos dejar sin oxígeno, ¿cierto? Y que en una última instancia tenemos el manejo avanzado de la vía aérea, que también está en este abanico de posibilidades. Bueno, también tenemos, ya les dije lo del aseo de cavidades. Otra cosa importante es la posición. Es algo súper simple, la posición del usuario, pero sin embargo tiene efectos muy importantes, ya sea en su mecánica ventilatoria, baja el diafragma, y al alinear la cabeza y el cuello también ayuda muchísimo a mejorar la ventilación, perfusión, ¿sí? La mecánica ventilatoria finalmente. Es una medida simple, fácil y que no se nos puede olvidar hacer. Y muy recomendada además, como lo voy a mencionar en las guías de tratamiento. Todas las guías que consulté respecto del tratamiento de los pacientes con COVID hablan de que la administración de líquido tiene que ser con prudencia, porque pueden sobrecargar de volumen a los usuarios. Eso hay que ir observándolo, ¿sí? Y no hay una receta de cocina para esto, porque, como les digo, la gravedad puede ser muy variable. Continuando con cuidados de enfermería, auscultación de campos pulmonares, evaluar la presencia o no de secreciones y la movilidad que éstas tienen, si la persona es capaz de generar una tos efectiva o no, así como la posibilidad o la necesidad de gestionar o de organizar una terapia respiratoria por kinesiólogo, ¿cierto? Que nos ayude a descomprimir o a eliminar esas secreciones. Importante que, dentro de lo que he estudiado, los pacientes más graves después se coinfectan con bacterias. Entonces, ahí hay que tener presente que pueden estar más productivos, y ahí tendríamos que hacer como intervenciones más dirigidas a eso, ¿sí? Aquí también recomiendo tomar tempranamente radiología, ¿cierto? Para poder ir comparando. Además de la auscultación, alternar con evaluación y examen físico, ver cómo está la coloración de la piel, la perfusión, si hay fatiga o no. Y en una etapa temprana es muy importante mantener el reposo, porque entendemos que el reposo tiene algunos efectos colaterales, pero en este caso va a disminuir el consumo de oxígeno, que es lo que estamos necesitando en este usuario, ¿sí? Aseo de cavidades, lo vuelvo a mencionar, y la aspiración de secreciones. Como cuidado de enfermería importante, cuando vamos a hacer aspiración de secreciones y tratando de evitar el daño, revisen bien
la presión de aspiración, porque muchas veces la presión de aspiración, especialmente en los adultos mayores, le hace daño a su mucosa nasal e incluso oral o faringea, y les daña, les hace salir sangre. Si sangra a la persona es porque tiene mucha presión de aspiración y le está produciendo un daño, así que ese es un cuidado de enfermería muy importante al momento de aspirar secreción, con todos los elementos de protección que ya conversamos y con todo este contexto de aislamiento que ya conversamos, ¿sí? Valorar las características de las secreciones, calidad, cantidad, evolución, porque también nos va a hablar del tratamiento, si está siendo efectivo o no, o de las coinfecciones. Enseñar ejercicio respiratorio, enseñar tos efectiva y especialmente aquí coordinar con kine para poder hacer la kine respiratoria de forma efectiva. ¿Sí? Observar cambios de comportamiento a nivel de conciencia, como les mencionaba, esto es un indicador de hipoxia. Mantener al paciente hidratado, porque la hidratación va a facilitar el drenaje y la eliminación de secreciones, ya sea de forma endovenosa u oral, pero considerando lo que yo les mencioné en la diapositiva anterior, que la hidratación tiene que ser con cautela en los pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria aguda más avanzada, ¿ya? Porque la sobrecarga puede ser un arma de doble filo. Otro cuidado de enfermería que se hace importante aquí es el balance hídrico. Al menos nos va a dar luces de lo que ingresa y lo que está saliendo. Eso nos va a ayudar a saber si el paciente está con una hidratación óptima o no y cómo está la función renal. Pensando además que esta patología se manifiesta siempre con fiebre alta y que la fiebre aumenta la evaporación, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a aumentar nuestros requerimientos de agua. Y por último, la mantención de accesos venosos permeables. Como yo les comenté al principio, nosotros tenemos un diploma de enfermería de urgencia en la Universidad de Chile hace algunos años, y siempre los enfermeros de urgencia más jóvenes generalmente nos hablan de la vía más gruesa. ¿Qué vía le va a poner a este usuario? La más gruesa. Corta y gruesa. No. Usted ponga lo que pueda poner, porque en este caso no va a reanimar. Usted necesita tener un acceso seguro, ¿sí? Y frente a eso, una vía 22 en un adulto mayor le sirve igual, ¿sí? Váyase a la segura, acceso seguro, con los cuidados de enfermería asociados a la mantención, a la instalación y a la mantención de los accesos vasculares. Más adelante les voy a dar algunos tips al respecto. Para continuar con cuidados de enfermería, en esta diapositiva recopilé las recomendaciones de fármaco o de terapia farmacológica que se han sugerido o que se han recomendado para un paciente estándar con un COVID-19 de mediana a grave complejidad, ¿sí? O estado de salud. Lo primero es que los fármacos antivirales tienen muy baja recomendación. Nadie los recomienda porque tienen baja efectividad. Entonces no es algo que se esté utilizando de forma masiva. Segundo, los antibióticos sí se utilizan en el caso de una coinfección, y la recomendación es empezar a darlo, ojalá, 1 hora desde el ingreso del usuario cuando entendemos que viene con una neumonía más esta patología de base, ¿sí? Corticoides, en una publicación encontré que no está recomendado, ¿sí? Cruz Roja, no está recomendado, versus otras que decía que era su uso controversial dependiendo de la patología de base de los usuarios. Sin embargo, lo que sí podemos estar de acuerdo es que el corticoide como tratamiento del COVID no está recomendado a menos que exista una patología de base o asociada que lo sustente, ¿ya? Se utilizan AINES para el manejo de la temperatura. En general empiezan el tratamiento cuando la temperatura sobrepasa los 38,5, no antes. No encontré bibliografía seria o que sustente mucho el uso de el paracetamol o el ibuprofeno, que lo he escuchado mucho en las noticias, en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero no encontré una publicación que lo avale, ¿ya? Decía solamente utilización de AINES, pero no recomendaba cuál. Lo otro que sí se utiliza como un consenso es la protección gástrica para disminuir la posibilidad de sangramiento gastrointestinal y de úlcera. Generalmente usan bloqueadores de bomba de protones además se utiliza algún fármaco para disminuir el riesgo de embolia, que puede ser una heparina de bajo peso molecular, que es lo más recomendado, o 5.000 unidades de heparina, que es la clásica, que está muy disponible, hay mucha disponibilidad de ella. Cualquiera de los dos se puede, sin embargo la más recomendada es la de bajo peso molecular.
¿sí? Se habla además de dar un soporte nutricional de acuerdo al estado basal del usuario. Muchas experiencias hablan de favorecer una dieta rica en proteínas y empezar la realimentación, ojalá 2 días después de la hospitalización. Pero eso es muy variable, depende del estado del paciente, depende de cómo se comporta su patología, depende del servicio en donde estemos, son muchas variables. Solo les comento que es algo a considerar el estado nutricional del paciente. Y evitar la anemia, porque sabemos que con anemia disminuye la cantidad de glóbulos rojos circulantes y nos va a agravar la condición respiratoria. En uno de los textos que leí viene la recomendación de la utilización de medicina china, muy interesante. No hay que dejar de ver que todos los tratamientos médicos y de salud en general se desarrollan en un contexto determinado, y en ese contexto de China ellos tienen una fuerte credibilidad por la medicina tradicional, entonces también dentro de su paper tenían un espacio para las recomendaciones de medicina tradicional. Bueno, continuando con cuidados de enfermería. Generalmente los pacientes que están hospitalizados con patología respiratoria requieren oxígeno, antibiótico, como ya les comenté, en algunas oportunidades broncodilatadores, y corticoides en este caso no los vamos a utilizar, a menos que, como les dije, la patología lo amerite. Hay que además, si el paciente tiene una patología de base como diabetes, programar hemoglucotest y se recomienda la alimentación precoz. ¿Sí? Un proceso infeccioso en general tiene mayor consumo calórico, pero hay que ver la condición del usuario, de su condición general, de su posibilidad de alimentarse solo, de su tolerancia, de las RAM de los fármacos que le vamos a estar dando que pueden provocar diarrea, etcétera, etcétera. Respecto a la eliminación, es importante hacer en este balance hídrico un énfasis en la función renal, ver cómo está la función renal en relación a para pesquisar oliguria o oliguanuria, que son indicadores de gravedad, ¿cierto? Y cuando sea bueno, el reposo absoluto, ya lo conversé antes con ustedes, lo más importante es favorecerlo en una primera etapa para disminuir el consumo de oxígeno, en una cabecera elevada, en una posición semi-Fowler o Fowler, ¿cierto? Para mejorar la mecánica ventilatoria, porque en general los usuarios van a llegar sintiéndose, si van a requerir hospitalización, van a requerir un reposo absoluto en la primera etapa. Sin embargo, se considera que es un criterio de disminución de complicaciones la deambulación precoz, la levantada precoz. Ya lo traigo más en una diapositiva más adelante. Protección gástrica, que ya se los comenté. Explicar al usuario lo que ocurre, porque esta es una enfermedad que tiene una carga social enorme, hay mucho miedo asociado, entendemos además que hay una reacción de la sociedad mundial al respecto, por lo tanto estar enfermo de esto y ser un adulto mayor con una patología asociada debe producir mucho miedo, y nosotros como profesionales de enfermería tenemos que estar atentos a eso y tratar de bajarle la ansiedad, responder sus dudas, ver cómo le podemos ayudar, quizás con la conexión con su familia. Entendemos que no van a poder recibir visitas, pero buscar la forma en que se pueda comunicar, porque tanto para la familia como para el usuario va a ser una situación compleja desde el punto de vista de la salud mental, ¿sí? Y prevención de complicaciones asociadas a la hospitalización prolongada, como serían el desarrollo de úlceras por presión o úlceras por decúbito. Eso lo tenemos más que claro desde el inicio de nuestra formación, que eso solo se previene con la movilización del usuario cada 2 horas, movilización en cama, cambiarlo de posición, prevención de TBP, ¿cierto? Que para eso vamos a tratar de programar la administración de fármacos, con todos los cuidados de enfermería asociados, rotando sitios de punción, ¿cierto? Siguiendo la correcta técnica, no utilizando alcohol para no generar hematoma, y si utiliza alcohol, tiene que esperar que se seque, porque si no genera un hematoma enorme, ¿sí? Y eso es solo técnica. Lo otro importante es que si van a estar con oxigenoterapia, hay que preocuparse de que no se vayan a generar UPP asociadas a las mascarillas o a las nariceras, especialmente los usuarios que ya son más ancianos, ¿cierto? Que no van a movérselas si les duele,
uno tiene que hacerlo, generarles los protectores o pedir que se les compre estos parchecitos que se puedan utilizar para prevenir. Y recordar que la inmovilización prolongada aumenta la dependencia, pero aquí va a depender mucho del estado de salud basal del usuario. ¿Ya? ¿Cuáles serían los criterios de gravedad en donde puede desembocar este COVID-19 que nos dejan patologías graves? La neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y una sepsis. Eso es lo que tenemos que pesquisar. Criterios de gravedad sería una fiebre alta que no responde a tratamiento, una frecuencia respiratoria mayor de 30, dificultad respiratoria grave, saturación menor de 90 con oxígeno ambiental, y luego la presencia de derrame pleural o atelectasias en la radiografía. Además, ahí yo les dejé cuáles son los determinados signos de disfunción orgánica. Y aquí viene el punto 5 y 6 de este eje o pilares del tratamiento que yo les comenté al principio, que uno es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipóxica y del síndrome de dificultad respiratoria, y el otro es el tratamiento del shock séptico. Respecto al tratamiento del shock séptico, la recomendación más importante de estas publicaciones hasta el momento, y que probablemente lo van a tratar mucho más con los médicos que vean el tratamiento en unidades de cuidados intensivos, pero igual se los quise compartir, es la administración de cristaloides cuando tengan una PAM menor de 65 a una velocidad de más o menos 30 ml por kilo, ¿sí? Y por supuesto mantener el control de signos vitales siempre frecuente para ir retroalimentándonos cómo va la PAM, cómo va la respuesta, ¿cierto? Mantener accesos venosos permeables, evaluar la necesidad y la disponibilidad de acceso de línea media o centrales, ¿cierto? Pero en este caso, como yo les digo, si están en un lugar y no tienen posibilidad ni de pickline ni de acceso central, una vía común y silvestre de tamaño pequeño y de bajo calibre les sirve de igual manera, ¿sí? Y por último, este es el cuarto, pero como les dije, las otras desordenadas, está la toma de muestras para el diagnóstico de laboratorio. La recomendación mundial es, en este minuto, tomar la muestra de secreciones de la vía aérea alta y baja con elementos de protección personal adecuados, y hemocultivo solo cuando se sospeche que se va a requerir un tratamiento antibiótico, por ejemplo, por una coinfección bacteriana, ¿ya? Otros exámenes que yo considero que deben estar, bueno, gases arteriales, para pesquisar tempranamente la insuficiencia respiratoria, un hemograma que nos va a ir hablando de los parámetros infecciosos. Leí también que muchos pacientes con COVID-19, especialmente los jóvenes, se manifestaban con un recuento de leucocito normal o bajo. Así que también a tener en cuenta eso. Probablemente la investigación va a ir avanzando en este periodo de tiempo bien rápido, por lo tanto hay que ir buscando las actualizaciones de fuentes fidedignas para poder ir sabiendo un poco más de este cuadro clínico. También creo que hay que tomar electrolitos plasmáticos, otros parámetros infecciosos como la PCR. BOOM crea para mantenernos vigilando la función renal y las pruebas hepáticas, considerando especialmente que la mayoría de los fármacos tienen un metabolismo hepático y una eliminación renal, y no sabemos, o quizás no vamos a saber cuál era la función renal previa, ¿cierto?, de ese paciente, si era óptima o no, para tener entonces claro qué está pasando. Y glicemia, especialmente los usuarios que tengan antecedentes de diabetes. Ya, me quiero enfocar harto en esta diapositiva porque creo que es muy importante evitar las complicaciones, prevenir las complicaciones. Un usuario que esté ingresando por un COVID-19 ya tiene un problema grande en este minuto como para que nos descuidemos o sin querer le provoquemos o favorezcamos la aparición de otro problema. Entonces, una de las recomendaciones muy importantes que se hace con la experiencia que han tenido en países que ya están saliendo de esto, ¿cierto?, es la utilización de soporte ventilatorio, pero con un retiro gradual, ¿sí? Y hablan además de la sedación continua, que hay que estar revisándola frecuentemente, pues si mantenemos al paciente sedado completamente, nunca vamos a saber si es capaz de ventilar por sí mismo, si va a expulsar el tubo, ¿ya? Minimizar el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Para eso, las precauciones universales, la intubación orotraqueal por sobre la nasotraqueal. En general en Chile se usa en los adultos y adolescentes la orotraqueal, pero de todas maneras no está de más recalcarlo. Mantener la cabecera elevada, lo que yo les decía, la posición Fowler y semi-Fowler, y idealmente utilizar sistemas de aspiración cerrados, sino con todas las precauciones para la prevención de infecciones, ¿sí?
Movilización frecuente del paciente, idealmente cada 2 horas, o sea, es la indicación cada 2 horas, cuando sea seguro de movilizar, si el paciente está en una condición de salud que no lo permite, obviamente no, pero buscar las alternativas para hacerlo, quizás un colchón, o buscar ahí qué se puede hacer. Y alimentación temprana. Como yo les dije, la mayoría de las personas, o sea, de los textos recomiendan la alimentación entre las 24 y las 48 horas posteriores a la hospitalización, además de agregar la necesidad de protección gástrica. Ahí. Finalmente, como prevención de las complicaciones, y aquí les hablo a las enfermeras y enfermeros, a todos los colegas de Chile, los cuidados de los accesos venosos son exclusivos del personal de enfermería. Entonces, si eso falla, es porque nosotros hicimos algo mal, ¿sí? Para eso, tenemos que estar revisando frecuentemente el estado del acceso venoso, pero también las diluciones. La flebitis química también es una posibilidad. Y además de que produce mucho dolor, inactiva o deja sin utilizar una extremidad completa en un paciente grave que vamos a necesitar mantenerlo con un acceso venoso, ¿sí? Ya. Para no inventar la rueda, yo les traje aquí dos guías, que son guías de enfermería que son desarrolladas por la Registered Nurses Association of Ontario, en la RNAO, que ahora trabaja con el Ministerio de Salud, con la rama de enfermería. Nosotros tenemos disponible, esto es investigación pura, evidencia pura, que habla de, en este caso, la valoración y selección de los accesos vasculares, y en un segundo lugar, habla de la selección de los dispositivos vasculares a utilizar, a instalación, ¿sí? Hay muchas guías basadas en la evidencia, se los recomiendo, son gratis, están en español, incluso hay aplicaciones al celular, y uno no necesita leer 1000 papers porque estas personas ya lo hicieron y dan la lista de recomendaciones. Entonces, quizás si en sus centros de salud no tienen un protocolo para el manejo de los accesos vasculares, que es netamente de enfermería, lo podrían desarrollar en base a esto, porque como les digo, son gratis y son basadas en evidencia segura, ¿sí? Por último, bueno, ya les hablé de la utilización de BBP, o sea, de heparina de bajo peso molecular. Por último, quiero contarles que esta es una foto de una enfermera en España, que saqué de la web, que el titular decía, es muy incómodo atender así a los pacientes. Yo creo que tiene toda la razón, debe ser muy incómodo, debe ser agotador. Los que hemos estado con mascarilla más de media hora, uno sabe que agota, que ahoga, uno transpira, ¿cierto? No es agradable. Pero ¿cómo se siente el usuario que tiene enfrente a ese profesional vestido casi de astronauta? Yo creo que debe sentir mucho miedo. Entonces, invitarlo a que cuando ustedes estén en esa posición, transmitan seguridad, sean empáticos, traten de resolver dudas, traten de dar una atención de enfermería humanizada, en el contexto en que puedan, por supuesto. Al mismo tiempo, como no van a poder tener visita, a lo mejor buscar alternativas para que esa persona se pueda comunicar con su familia, y asimismo, a lo mejor no ustedes que van a estar en contacto directo, pero que de alguna forma el equipo de salud logre educar a la familia que van a hacer contactos de ese usuario. Mientras más personas eduquemos es mejor, ¿sí? Para terminar, conclusiones y recomendaciones. Bueno, transmitirles nuevamente que la tarea de evitar contagios es una tarea colectiva, en donde puedan educar, eduquen, porque mientras menos gente se contagia al mismo tiempo es mejor para todos, ¿sí? En este sentido yo creo que es crucial la capacitación del personal de aseo, que son personas que muchas veces pasan en silencio por nuestro servicio y nadie se detiene a hacer la educación necesaria y respectiva, y en este caso su labor es crucial. Así que les pido, les invito a que hagan una pequeña educación a las personas que estén encargadas del aseo, independiente si son empresas externas o no. El personal de ambulancia, en general ellos tienen más posibilidad, pero de todas maneras reforzar, y al personal, a las personas que se dedican a las tareas de alimentación. Les dejo la tarea de ver cómo se va a hacer en su institución respecto a la política de uso de celulares, considerando que es un vector.
Si no hay una política interna, les pido por favor que limpien su celular frecuentemente durante el día. Y por último, es una reflexión que dice: los profesionales de enfermería o los profesionales de salud estamos preparados para enfrentar esto desde lo técnico, pero desde la salud mental, la experiencia de otros países ha sido devastadora. Es obvio, porque va a llegar un momento que vamos a estar sometidos a mucho estrés, viendo quizás falta de recursos y viendo a lo mejor personas que van a estar en un estado de salud complejo, quizás morir, ¿cierto? Para lo cual creo que se deben tomar medidas respecto de la salud mental de los equipos, ¿ya? También les dejé ahí al lado la guía de salud mental de intervención en crisis que recomienda la RNO, que está actualizada 2017, por si les sirve de algo. Por último, comentarles que la OMS tiene una plataforma virtual con un montón de cursos disponibles que son gratis y que son sin evaluación y que son sin tiempo para realizar, que les recomiendo porque uno en un ratito, en una hora, puede hacer un curso y como que se resuelven un montón de dudas que puedan tener en relación a la atención de pacientes. Muchas gracias, les dejo mi correo. Cualquier duda que surja ahora o en el futuro, por favor escríbanme y yo voy a tratar de responderle. Un gusto. Muchas gracias, Marcela, por la importante presentación que nos acabas de hacer. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas ahora, según las cosas que hemos ido recolectando a lo largo de la jornada en el chat. Hay muchas preguntas. En el triage que hablaste, ¿se debiera definir si el caso es o no sospechoso, es decir, si examinar previamente? Lo que había hablado como de la separación. Mira, lo que están haciendo acá es que se hace un pre-triage para los pacientes que son respiratorios y los pacientes no respiratorios, porque las urgencias siguen recibiendo a personas con apendicitis, accidente de tránsito, dolores lumbares, etc. Entonces, en este pre-triage se les lleva a una sala especial donde se hace esta como cohorte ventilatoria, respiratoria, ¿cierto? Y ahí uno determina. Hay un cuestionario que lo mandó el MinSal, en donde tuvo contacto con algún caso confirmado y le pide el caso confirmado, tiene alguna sintomatología, eso está todo en la circular, ¿ya? Pero esta división entre respiratorio y no respiratorio yo creo que es clave y es importante porque además si van a esperar exámenes, van a estar todos juntos, no pueden estar con las otras personas que no tienen sospecha. ¿Sí? No sé si respondo a la pregunta. Sí, perfecto. Es reforzando lo que se ha dado en otras presentaciones también, que idealmente diferenciar los pacientes respiratorios de los no respiratorios. Dice, considerando muchas de las consultas que hay, se producen en redes de atención primaria, ¿cuál sería el mínimo elemento de protección personal considerando los recursos de cada centro para hacer un examen físico a los pacientes que refieren tener síntomas respiratorios? Examen físico. Es que uno le debiera hacer examen físico a quien amerite hacer el examen físico. ¿A qué me refiero? Si tú enfrentas a un usuario que tiene las características que yo te digo, estuvo en contacto con un caso confirmado y está con una fiebre alta y tos, a ese probablemente va a ser un caso sospechoso y vamos a tener que hacer el examen físico. Pero si viene otra persona que no cumple con los requisitos, con lo estipulado, con quien le tomemos la temperatura, para eso necesitamos mascarilla y mascarilla y lavado de manos, que es la recomendación que les mostré en la primera tablita, y que le hagamos el cuestionario, ¿cierto? Y le midamos quizás la frecuencia respiratoria, ya vamos a tener parámetros claros de decir, no tiene dificultad respiratoria, no tiene fiebre, no amerita que le hagamos examen físico, ¿sí? ¿Cuáles serían los mínimos para hacer un examen físico en un sintomático respiratorio? Lo que ya conversamos. Y no podría ser menos. Nos preguntan sobre eso, como si existe alguna evidencia de la especie de protectores de zapatos. Botas. Ya, yo también me lo preguntaba. Entonces busqué harto. No hay una recomendación OMS. Sin embargo, en Chile, lo que están haciendo centros de salud es que cuando van a estar en procedimientos generadores de aerosoles, utilizan botas. El protector de zapato y el protector de pelo de cabeza, ¿sí? El gorro. Pero no es habitual. Si no es un procedimiento generador de aerosoles, no debería ser necesario. Como tratando de hilar las dos preguntas,
preguntaban si podías repetir los procedimientos generadores de aerosoles. Pusiste una diapositiva de eso, no sé si lo podrías ¿Cuáles repetir. son? Sí, ¿cuáles son? Se los muestro. Bueno, en urgencia lo más importante es la aspiración de secreciones y la... Ahí está. ¿No se ve? Ahí sí. No. Bueno, se los leo. Broncoscopía, reanimación cardiopulmonar, ventilación no invasiva, cirugía, intubación orotraqueal, que eso yo creo que es lo que más vamos a hacer, así como la toma de muestra de esputo, ¿sí? O el hisopado faríngeo. La ventilación manual también, que sería con bolsa máscara, y las necropsias. Esos son los procedimientos generadores de aerosoles definidos por la OMS. Perfecto. Con respecto al uso de protector facial, por ejemplo, y el uso de antiparras, uno es cuánto su duración, si son desechables y si son lavables, cómo las desinfecto, cómo las manejo. Mira, los recomiendan igualmente, o sea, igual nivel de evidencia, están al mismo nivel. Pero el protector facial se puede reutilizar siempre que sea en el mismo paciente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que entrar... hacer una toma de muestra, hago todo el procedimiento para poner y sacar, el protector facial al momento de sacarlo lo puedo tomar desde atrás, porque ya voy a estar, ¿cierto?, sin guante, y se guarda en una bolsa limpia, que esté previamente colgada, ¿cierto?, donde tenemos todos los elementos del paciente. Y las antiparras se podrían desinfectar con alcohol al 50, no veo por qué no. Hay muchos que preguntan como la correcta utilización de la EPP, el orden que es, se lo podría repetir también nuevamente. Sí, nosotros estamos preparando un video, después yo se lo puedo hacer llegar, porque de verdad, cuando uno lo ve es más fácil. Lo primero es un lavado de manos, ¿cierto?, para la instalación. Segundo es ponerse la pechera, ¿sí? Abrocharse la pechera. Tercero, la instalación de la mascarilla, ¿sí? Seguido de eso, los lentes o la protección facial, lo que vayamos a utilizar. En ese punto, lavado de manos. Lavado de manos, 40-60 segundos, y después de eso, uno se seca con la toalla de papel, ¿cierto? Vienen los guantes. Ese sería el orden de postura. ¿Y el de retiro también? Sí. El de retiro es, usted primero se desabrocha, ¿cierto?, el delantal y lo retira desde fuera, porque va a estar con guantes, ¿sí? Lo enrolla, lo elimina. Posterior a eso, se sacan los guantes, ¿sí? Cuidando de que una vez que se saca el primer guante, con el segundo toque por dentro, así, por dentro, para el retiro. Cuando se sacan los guantes, hace el primer lavado de manos o utiliza alcohol gel por 20 segundos. Posterior a eso, se saca la protección facial o lentes y la mascarilla cortando las tiritas y la elimina. Cuando ya terminó todo eso, se lava las manos nuevamente, y ahí sí que tiene que ser lavado de manos 40 segundos. En la página de la Organización Mundial de la Salud hay mucha infografía que podrían, por ejemplo, imprimir y pegarla a los lados de los lavamanos para que no se olviden quizás las personas de la correcta... Con respecto al uso de las mascarillas, ¿podrías darnos una pronta de las duraciones de cada una y las diferencias que existen, por ejemplo, en las que tienen tiras, en las que tienen el elástico simple, entre otros? Entre esas dos, la de elástico simple y la de tira, la quirúrgica o mascarilla común, no existe una diferencia desde lo técnico. Y esa dura alrededor entre 20 y 30 minutos. La efectividad es hasta que se humedezca. Por eso en general son 20 a 30 minutos. Si la mascarilla se humedece, no sirve de nada, ¿sí? Y la mascarilla o los respiradores, la N95 por ejemplo, esas duran 12 horas, o sea, 24 horas. Entonces, ¿qué están haciendo? En muchos lugares es que uno usa la mascarilla su turno, las 12 horas que corresponden, y si no haces 24 y te tienes que ir, la guardas en una bolsa rotulada con tu nombre, con la fecha, y la puedes volver a utilizar en el siguiente turno.
cuanto a la sintomatología que referiste, ¿la presencia de fiebre en adultos mayores es un signo común o es más tardío? En la evaluación, o sea, como en la descripción de todos los casos, es un signo temprano. Sí. Lo único es que tienen una manifestación de la enfermedad más disímil, son, bueno, el grupo etario de jóvenes y niños, que a veces pueden ser asintomáticos, y los pacientes que tengan inmunosupresión. Ponía mucho énfasis que los pacientes inmunosuprimidos podían tener una manifestación distinta, pero no decía, no detallaba qué tan distinta, a qué se refieren con distinta. ¿Algunas recomendaciones para la comunicación entre el paciente y los familiares teniendo en cuenta las medidas de aislamiento, las visitas limitadas y también que probablemente los dispositivos tecnológicos van a estar más restringidos de lo que ya son, sobre todo pensando en unidades de paciente crítico donde su uso ya es limitado? ¿Qué alternativas les podemos ofrecer dentro de lo que va quedando? Mira, es una pregunta súper compleja porque va a depender nuevamente del lugar donde estamos, del acceso a la tecnología que tenga el servicio, la persona, la familia. Creo que ahí también es un poco jugar con la creatividad de quien atiende, del equipo mismo, porque te podría dar una receta de cocina. O sea, en Italia te puedo contar que una empresa les donó y el gobierno donó iPad, pero aquí no creo que eso ocurra porque tenemos que solucionar otros problemas previos a la donación de iPad. Pero quizá pedir ayuda a las personas del mundo de las comunicaciones que nos puedan orientar, a lo mejor ellos sí ya tienen alguna idea y nos pueden nutrir con nuevas ideas. Perfecto. Eso. Muchas gracias, Marcela. Creo que la mayoría de las preguntas han sido resueltas. Y si no, queremos también comentarles que el día viernes a las 2 de la tarde vamos a tener un bloque especial que organiza infecciones asociadas a la atención de salud desde el Ministerio de Salud con las recomendaciones ministeriales. En el fondo, muchas veces tenemos muchas recomendaciones que están en guías clínicas que son externas y lo más cercano a nuestra realidad nacional son las conversaciones, ¿cómo se llama? Los consensos nacionales que ha determinado el Ministerio de Salud para el manejo de las medidas de infecciones y también del uso de los elementos de protección personal, ya que también van a ir en la línea de los recursos que tenemos disponibles en la red ministerial. Así que los invitamos el día viernes a conectarse para esa importante capacitación que se realizará a las 2 de la tarde. Y también quedan muy invitados a descargar también estas clases que están en la página web de la Socimi. Hay algunas que todavía no han sido subidas porque estos pasan por procesos internos y digitales, pero se van a ir subiendo en la medida que las capacitaciones vayan avanzando. Así que los dejamos inmensamente invitados a seguir participando de estas jornadas, como también las jornadas de las 12 horas, que son las destinadas a las unidades de paciente crítico de nuestro país. Así que muchas gracias Marcela por tu participación. De nada, encantada. Hasta luego.